Bueno, señores, lo ven en sus pantallas. En los próximos minutos va a estar con nosotros David Cumplido, que es miembro de la Junta Directiva Provincial de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Viene esta noche al Gataragua para hablar, entre otras cosas, de esta propuesta que se debatía ayer en el Congreso de los Diputados para equiparar los sueldos de la Guardia Civil con el resto de cuerpos policiales autonómicos, como los Mossos o los Mossos d'Esquadra, o la Ertzaintza. Se llevó ayer al Congreso, por cierto, con escasa presencia de sus señorías. El ponente de Ciudadanos estaba casi solo y de los 350 diputados no había ni siquiera una cincuentena. Hacemos una pausa de publicidad y entramos en materia. ¿Han notado ustedes que el precio de las hortalizas está por las nubes? Precios como el del calabacín o la berenjena. Pues no se muevan porque hoy en el Gato al Agua se lo contamos todo. Es un auténtico escándalo. Las personas que vamos al mercado, y digo vamos porque yo voy, no sé de aquí el resto si soléis ir, es un auténtico escandalazo como están, pues eso, las berenjenas, el calabacín, el champiñón, la coliflor. Les vamos a dar datos. Hemos ido a un mercado y hemos hablado con las personas que hacen la compra, con personas que tienen poco para llegar a fin de mes, y desde luego no es que sea culpa de alguien, porque esto es por las condiciones climatológicas, pero van a ver el reportaje tan interesante que les hemos preparado. Pero antes, si les parece, saludamos ya a David Cumplido, que es miembro de la Junta Directiva Provincial de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Señor Cumplido, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a ver imágenes del Congreso de los Diputados, porque ayer mismo, el jueves, Ciudadanos llevaba al Congreso un debate, una proposición para equiparar los sueldos de la Guardia Civil con otros cuerpos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como pueden ser los Mossos d'Esquadra y como pueden ser también, por ejemplo, la Ertzaintza y algunas policías locales. Y fíjense la ausencia de sus señorías en el hemiciclo. Más allá de que algunos estuviesen con el móvil, la verdad es que brillaba por su ausencia. Y no sé si es que es un asunto que la calidad de vida, el sueldo de los guardias civiles no afecta a sus señorías, o qué es lo que ocurría. Vamos a escuchar los argumentos, ahí está el Grupo Ciudadanos, que sí que estaba presente, los argumentos de su portavoz Miguel Gutiérrez. Que todas las asociaciones profesionales de la Guardia Civil vienen coincidiendo que es urgente la necesidad de equiparar los salarios respecto al resto de los cuerpos policiales y no agudizar aún más la precaria situación en la que viven los agentes de la Guardia Civil y además sus familias, porque estos señores que están aquí, señor ministro, no son solo ellos, tienen familias, tienen hijos, tienen familias a las que atender, tienen padres, hay familias con problemas de dependencia. A pesar de todo, señor ministro, a pesar del abandono que este Gobierno y otros anteriores mantienen al cuerpo, la vocación de cientos de jóvenes por ingresar en él se mantiene incólume. Bueno, como les decía, la Guardia Civil es la institución mejor valorada por todos los españoles según datos del CIS. Señor Cumplido, ¿por qué cree que es así? ¿Por qué cree que el cuerpo al que usted pertenece es la institución española mejor valorada según los españoles? Bueno, yo creo que confluyen muchos factores. Quizás uno histórico. Tenemos una presencia permanente en el tiempo en la sociedad española desde hace 200 años, con un servicio singular como el que hemos prestado, ¿no?, que es muy vocacional, como bien han señalado, ¿no?, en el vídeo. Y por otro lado también, desgraciadamente, por el desprestigio añadido de muchas otras instituciones del Estado que hasta hace poco atesoraban confianza de los ciudadanos y la han ido perdiendo. Yo creo que es una colusión de factores, ¿no? Es decir, que nuestra propia labor, mantenida a lo largo del tiempo, de trabajo por y para el ciudadano, con independencia de los regímenes políticos, y por otro lado, desgraciadamente, porque cada vez los ciudadanos tendemos a confiar menos en las instituciones. Digamos que van quedando menos reductos de confianza, o en quien confía. Bueno, ese respeto y admiración que refleja el CIS del sentimiento que tienen los españoles hacia la Guardia Civil, ¿cree que se refleja en el nivel salarial del cuerpo al que usted pertenece? No, evidentemente no. Nosotros, quizás esta reclamación, gracias a que ha acudido a las Cortes, ha vuelto al panorama, ¿no?, y se ha vuelto a poner en solfa, por así decir, ante la opinión pública, pero es histórica ya, ¿no?, esta reivindicación, la reivindicación de que nos sentimos la cenicienta de la fuerza y cuerpos de seguridad.
tanto del Estado como de las dependientes de las corporaciones locales y de las autonomías. Es verdad, existe un agravio comparativo importante a nivel retributivo y que nosotros venimos reclamando la equiparación desde hace décadas, como asociación legalmente constituida desde su inicio, puede decirse. Entonces, no nos conformamos. ¿Por qué son la Cenicienta? A ver, en ese sentido, salarialmente hablando. Salarialmente hablando, somos la Cenicienta porque nosotros venimos a tener una media de un 30% menos de retribuciones que las que podrían estar percibiendo cualquier otro funcionario de policía que desarrollara las mismas labores, tanto si depende de la Administración central, como ya he dicho, o bien de otras administraciones. Es decir, la brecha salarial entendemos que no está justificada. Nosotros tenemos, por ejemplo, con el Cuerpo Nacional de Policía, tenemos una diferencia en cuanto al ámbito territorial en el que desempeñamos nuestras funciones. Sin embargo, tenemos identidad en muchas de ellas, realmente, por así decir, en todas las que van referidas al ámbito de la seguridad ciudadana. Entonces, es difícil comprender por qué pervive esa diferencia salarial cuando un guardia civil y un miembro del Cuerpo Nacional de Policía realizan las mismas funciones. Luego también ahí vamos a ver lo que les hemos preparado, una infografía en intereconomía.com. Publicamos el año pasado pues un informe donde con ese agravio comparativo, fíjense que de media más o menos, aquí según los puestos, según el rango que tenga cada uno, la función que desempeñe cada uno, puede desde luego variar, pero de media más o menos pues, está en 1.400, 1.500 el sueldo de un guardia civil y, por ejemplo, de las autonómicas como pueden ser la Ertzaintza o los Mossos d'Esquadra, insisto, según el rango, pero vamos, y el puesto que ocupe cada uno, pero que de media más o menos puede rondar los 900 euros. ¿Esto por qué se produce, señor Cumplido? Bueno, nosotros evidentemente no desempeñamos nuestras funciones en el seno del Ministerio de Hacienda, con lo cual no podemos dar una visión estadística, financiera, contable, presupuestaria, porque no la tenemos. Lo que tenemos son las razones y los argumentos que nos han dado los diferentes ministros del Interior, porque aunque han pasado diferentes administraciones de diferente signo político, la realidad es que el discurso ha sido siempre el mismo. Desde justificar la diferencia salarial en el hecho en que éramos administraciones diferentes, Guardia Civil y Policía Nacional son dos institutos armados, uno de naturaleza civil, otro de naturaleza militar, por lo tanto no son homologables, hasta la más reciente, que es la que ha arguido el actual ministro, al considerar que la diversidad de empleos que hay en el seno de la Guardia Civil, empleos y escalas, los hace difícilmente comparables o equiparables a los empleos y categorías profesionales que tiene el Cuerpo Nacional de Policía. Nosotros siempre hemos entendido que esas justificaciones no tienen sino más que una naturaleza peregrina, porque nosotros partimos de un razonamiento que es muy básico. Si dos personas hacen el mismo trabajo para el mismo empleador, en este caso el Ministerio de Interior, con el mismo régimen y estatuto normativo básico, no entendemos que tengan que cobrar salarios diferentes. No, claro, es que no tiene ningún tipo de sentido, sobre todo porque entiendo yo, más allá que con la policía, con los Mossos d'Esquadra o con la Ertzaintza, entiendo que las funciones que realizan son casi calcadas, ¿no? En el ámbito de la seguridad ciudadana son absolutamente calcadas. En el ámbito de la seguridad ciudadana, incluyendo, por supuesto, especialidades como policía judicial, científica, criminalística, etcétera, son exactamente calcadas. Luego hay una serie de competencias que son de atribución propia de cada cuerpo en función de lo que la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado determina. Así, por ejemplo, la intervención de armas y explosivos es una competencia que es propia del Cuerpo de la Guardia Civil y, por ejemplo, documentación y extranjería es propia del Cuerpo Nacional de Policía. Pero haciendo salvedad de esas pequeñas o esas especialidades, la masa laboral de ambos cuerpos está destinada o está dedicada a labores de seguridad ciudadana y, bueno, hace difícilmente explicable porque un policía nacional destinado a una comisaría en Madrid debe cobrar un determinado salario diferente al de un guardia civil que realiza la misma especialidad, seguridad ciudadana, y lo hace en un pueblo de los alrededores de Madrid. Claro. Y esto, un par de cuestiones más antes de que el resto de la mesa también pueda hacer una reflexión. ¿Cuál es el estado de ánimo, que entiendo yo que es desánimo por parte de la Guardia Civil, al saber que cobra más y en muchas ocasiones por hacer lo mismo? Desazón, desánimo, ¿cómo se sienten ustedes? Hombre, yo quiero empezar diciendo algo y que para mí es muy importante. Nosotros, como colectivo profesional, no dejamos de ser ante todo trabajadores por cuenta ajena. Entonces vaya por delante nuestra solidaridad con todas aquellas personas que desgraciadamente en España o en sus familias sufren la tragedia del desempleo. Sí. ¿De acuerdo?
Entendemos que es un momento muy difícil para hacer reivindicaciones de ámbito laboral y que tengan por finalidad la mejora retributiva, esto está claro. Pero claro, la situación es de hondo desánimo, porque además los guardias civiles, además de que percibimos un sueldo más bajo, nos han crecido el número de personas a las que atender. Somos muchos los que tenemos que atender a otros familiares que se encuentran en esas situaciones de paro, desempleo, incapaces, mayores y menores dependientes, con lo cual nuestro sueldo, además de menguar, porque igual que todo el salario de la función pública ha menguado, además se tiene que estirar dentro de las casas para poder hacer frente a los gastos. Entonces sí es de enorme desánimo, sí. Y ya por último, ¿qué le parece que el otro día en el Pleno, donde un grupo, un partido político, en este caso Ciudadanos, plantease esta equiparación salarial, la ausencia de los diputados fuera nota característica? Desde luego, no, para el cuerpo que merece el reconocimiento y es la institución española más valorada, no me parece lo más respetuoso, ¿no? Hombre, por parte de sus señorías. No puedo hacer valoraciones políticas porque nosotros en todo caso tenemos que mantener la objetividad y la imparcialidad que además de como agentes de la Guardia Civil se hace extensible en nuestra condición de miembros de una asociación representativa. Entonces no puedo entrar a juzgar lo que entiendo que es una actitud política, pero bueno, si tuviera que hacerlo, evidentemente no lo haría con los mejores términos, eso es indudable. Venga, ¿alguna opinión, reflexión o pregunta que queramos hacer? Don Amando, a nuestro invitado de hoy. Vamos a ver, esta cosa de la queja de que los policías ganan poco es universal, o sea, existe en muchos países del mundo. Consecuencia, en muchos policías del mundo democrático también, se van hacia la corrupción. Yo he vivido en Estados Unidos, he vivido en México, y, en fin, la corrupción, la pequeña corrupción, ¿no? De meter el pasaporte, pues metes un billete, ¿no? Eso en España es desconocido totalmente. Es decir, la Guardia Civil, no sé otras policías, pero la Guardia Civil es un modelo en el mundo de honradez profesional. Eso hay que reconocerlo, con independencia de las ideas que uno pueda tener, eso es un hecho. Para empezar, es una policía que tuvo en su origen, desde hace 2 siglos, unas ideas organizativas que han copiado muchas policías del mundo. Por ejemplo, la idea de pareja. La idea de pareja parece una bobada, pero hace incorruptible. Si los policías fueron de uno en uno, sería muy fácil. En México, por ejemplo, van de uno en uno y es fácil corromper a un policía. Ahora, si van de 2 en 2... y la pareja es al azar, supongo. En México es igual de fácil 1-1. Bueno, sí, bueno. Luego, la estructura militar de los mandos. Eso me parece un acierto extraordinario, porque indica una idea de disciplina y de honor y de servicio extraordinario. Y luego, en su origen, supongo que esto ha cambiado cuando era una policía rural, nunca ejercían en el pueblo de origen. Es decir, en Estados Unidos es al contrario. Era itinerante. No, es que se los trasladaban, tenían que ejercer en otro sitio. En Estados Unidos es lo contrario. El policía, ese corrupto, es que es del pueblo y por lo tanto y eso la Guardia Civil lo ha sabido desde hace 2 siglos. Es decir, hubo una serie de normas y el resultado es eso que dices. Yo lo he comprobado, no en las últimas encuestas, he hecho muchas encuestas y a lo largo de 40 años hemos comprobado siempre que el prestigio de la Guardia Civil es altísimo, pero porque nadie recuerda haber dado un billete para corromper a un guardia civil. Bueno, siempre habrá algún caso extraordinario, ¿no? Siempre hay alguno que está con el narcotráfico, siempre hay un... Pero como cuerpo, digamos, es una cosa espectacular. Y sin embargo, acontece esto, que ganan menos que los policías locales o los policías nacionales, ¿no? Pues es una vergüenza, pues es verdad, tiene toda la razón. Claro, me gustaría, claro, porque claro, ¿quién va a estar en contra de que le suban el sueldo a la Guardia Civil? No sé, yo creo que cualquier persona de bien estaría a favor de esa medida, sí, en genérico, ¿no? Pero yo me gustaría saber de qué cantidad hablamos, o sea, cuánto haría falta en los presupuestos generales del Estado, de qué partida hablamos para aumentar el sueldo y equipararlo a los Mossos de Escuadra o a cualquier otra policía autonómica. Eso por un lado. Y en segundo lugar, claro, también se puede argumentar, oiga, ustedes son un cuerpo militar, y yo esto lo ignoro, pero su sueldo es equiparable al de... O sea, cobra lo mismo un número de la Guardia Civil que un soldado raso en el Ejército, cobra lo mismo un sargento de la Guardia Civil que un sargento del Ejército, un capitán que un capitán. No lo sé, me gustaría que nos despejara esa duda. Vamos a ver, en primer lugar, hacia la equiparación hacia las policías autonómicas se antoja imposible. Desde el punto de vista presupuestario creo que sería imposible y además
porque además se produce un fenómeno simpático. Tan pronto se han hecho mejoras en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que inmediatamente se han hecho mejoras en el ámbito de las policías autonómicas, con lo cual la brecha siempre se mantiene o se amplía. Es decir, que por ese lado es muy diferente, porque muy difícil, porque son dos administraciones y actúan de forma autónoma, con lo cual por ahí no creo que se pueda andar, al menos a lo que a mí se me atisba el camino. La cuestión de lo que planteaba usted, como militares entre el Ejército y la Guardia Civil, bueno, la Guardia Civil es un cuerpo híbrido. Es decir, tiene naturaleza militar, pero no forma parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, los mandos son militares. No, ni los mandos tampoco son militares. Los mandos son miembros de carrera del cuerpo de la Guardia Civil. Por más que tengan una formación inicial que se haga en la Academia General de Zaragoza. Pues Entonces, el planteamiento está en que si desde el Ejército se planteara la equiparación, le darían la misma contestación a los militares, entiendo que es la que nos dan a nosotros con respecto a los policías nacionales. Y es que somos instituciones diferentes. ¿Pero cobran lo mismo ahora mismo? No existe una equivalencia o una equiparación en sueldos. No existe, ¿no? Ni entiendo que sea equiparable, por ejemplo, el sueldo que percibe un soldado al que percibe un guardia civil, porque no están encuadrados en la misma categoría profesional como funcionarios del Estado. El hecho es que el soldado no es un funcionario de carrera, está sujeto a un compromiso de naturaleza temporal. Entonces, esa equiparación hecha de forma lineal no podría establecerse. ¿Pero de qué dinero hablaríamos en una subida salarial que ustedes consideraran razonable? Dicen el montante final. El montante final. O sea, Claro, estamos hablando de cientos de millones, de miles de millones. ¿De qué estamos hablando? De bastante dinero, porque depende de qué elementos del salario fuéramos a tomar en consideración. Si lo íbamos a hacer sobre la retribución básica, que más o menos ya están homologadas, o nos iríamos al ámbito de los complementos, los específicos, los singulares, los de destino, o bien atacaríamos por la vía de las productividades, que es donde más complejo hay por su enorme variedad, ¿no? Entonces, claro, lo normal es que lo que se traten de alcanzar mejoras retributivas por vía de los complementos. Esa sería la vía, en principio, más rápida, que menos daño ya haría en relación a los presupuestos generales, porque incluso se podría disponer de partidas ya... Y que valoraría el mérito, además. Bueno, en la productividad, tenemos que hacer un brevísimo alto en el camino, última publicidad y regresamos aquí al Gata al Agua. Estábamos aquí en el Gata al Agua con David Cumplido, que es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, hablando sobre esos agravios salariales que tiene este cuerpo, la benemérita básicamente con el resto, con la policía y con el resto de cuerpos policiales autonómicos. Víctor y Rosa pedían la palabra. Mira, yo lo primero que quería decir era pedirte a ti y al resto de miembros de la Guardia Civil disculpas, porque me da vergüenza ver cómo estaba el Congreso de los Diputados, que no había ni el tato, y ha salido uno hablando por el móvil para algo, cuando se está hablando, que yo entiendo que para los guardias civiles es muy importante, ¿no? Saber cuánto es lo que sean. Eso en primer lugar, y creo que cada vez ese Congreso de los Diputados representa menos españoles, por lo menos a mí. Porque independientemente, una cosa es, habrá dinero o no habrá dinero, se podrá dotar, lo que estáis pidiendo se puede dotar, pero la falta de respeto hacia el cuerpo cuando se propone por primera vez una cosa así, que no haya nadie, y cuando han asistido, como hemos visto, que estaban ahí familiares de la Guardia Civil, miembros del cuerpo de la Guardia Civil, que dan su vida de manera vocacional, por mantener la paz y por el servicio a España, pues oye, a mí me duele en el corazón y por lo tanto te pido disculpas en la parte que me toca. Personalmente, a mí me gustaría mayor dotación en equipamiento, logística y militar a la Guardia Civil, mayor formación, mayor promoción a aquellos miembros que entran a la Guardia Civil que luego pudiesen entrar a otros cuerpos del Estado como funcionarios con mayores puntuaciones, no solo los nacionales, sino también autonómicos y locales, cosa que pasa en algunas partes de España y en otras no, y por supuesto mayor retribución. Yo creo que, pero no solo para la Guardia Civil, yo te diría que para todas las cuerpos y fuerzas de seguridad, o sea, incluido el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire y la Armada. España está en un sitio muy complicado geográficamente, y si se cumple lo que ha dicho Trump de adiós a la OTAN, básicamente tenemos un problema, porque el norte de África, eso es un polvorín, y yo creo que España no está dotada. La gente se le olvida que Arabia Saudí le ha dado un crédito de 26.000 millones de euros al gobierno marroquí para rearmarse, algo que nuestros presupuestos no puede acoger de ninguna manera. Es ofensivo.
Yo personalmente soy de los que dicen que no debemos cargar el sistema autonómico, recuperar competencias y utilizar ese dinero de limar esos mini parlamentos que nos hemos ido dando todos para asuntos tan importantes como para tener un cuerpo como la Guardia Civil dignamente retribuido. Yo hago mío, con permiso de Víctor, el discurso de Víctor, porque estoy totalmente de acuerdo, y añado que esas imágenes que hemos visto del Congreso prácticamente vacío era el miércoles la primera sesión de control al Gobierno después de las vacaciones de Navidad de sus señorías, que duraron casi 40 días, porque en enero no han tenido ninguna sesión plenaria, y que eso era a las 11:30 de la mañana. La sesión de control al Gobierno había empezado a las 9 de la mañana. 2 horas y media después, cuando eran las preguntas parlamentarias, esas que dan tanto juego a los periodistas, de Iglesias a Mariano Rajoy, de Junqueras a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, estaba aquello hasta la bandera. Pero termina lo mediático y se empieza a ir todo el mundo. Es la hora del una, bocadillo, mujer. Eso es una interpelación urgente al Gobierno. Entonces, como dice Víctor, a mí me avergüenza, me parece que los españoles no se merecen la clase política que tienen que estar representada en el Congreso de los Diputados, porque es intolerable y de verdad que yo... no va a servir de nada, pero en la medida de nuestras posibilidades... O sí, Rosa, no te infravalores, bueno, hombre, pues, por favor, tus peticiones no caen en saco roto, venga. Diputados del Congreso, tómense más en serio, porque cuando les haces esta queja, ellos suelen decir, bueno, es que aunque no se nos vea, estamos trabajando. Yo no lo dudo, y de hecho, seguramente Mariano Rajoy... Es que estoy esperando porque me toca ahora explicaros cómo va esto. Seguramente Mariano Rajoy tiene una agenda que cumplir, Pablo Iglesias otra, yo lo puedo entender todo. Ahora son 350 diputados. Ahora te cuento cómo funciona el Parlamento y la Asamblea igual. Cuando se ve vacío las salas, es que esto es un discurso un poco complicado, sobre todo para la confianza de las instituciones. No, si me estoy aguantando, es que la confianza de las instituciones es cada vez menor, y de verdad que a mí no me extraña. Porque quiero decir, es una sesión plenaria de control al Gobierno y es una sesión plenaria. En ese momento no hay comisiones paralelas que se estén celebrando, no hay nada, que podrán estar trabajando en sus despachos, pero es que su lugar es ahí, en ese momento, y es ahí donde tienen que estar. Y de 350 pues podía haber 43, y a mí me parece vergonzoso. En segundo lugar, solamente pues como pequeño homenaje a la Guardia Civil, recordar eso, que la Guardia Civil, lo decía Víctor, es un trabajo vocacional, casi como el de médico, ¿no? ¿Cómo que casi? Que salvan vidas, o más que el de médico. Hombre, más. Que salvan vidas. Recordar, hace poco veíamos, hace unos meses, cómo la Guardia Civil salvó a unos abertzales, simpatizantes de la banda terrorista, que tantas vidas de guardias civiles se ha llevado por delante. Los salvaban de unas inundaciones, y a los que poco antes en ese pueblo, y esas personas habían hecho un escrache a la Guardia Civil celebrando el día de la marcha de la Guardia Civil. Bueno, y ya por terminar, quería preguntar, después de esto, el señor Zoido creo que les envió un mensaje diciendo que iba a tener esto en cuenta. ¿Cuál es el futuro? ¿Hay alguna esperanza o no? Bueno, nosotros esperanza siempre tenemos, porque es lo último que se pierde. Lo que pasa es que lo que nos dicta ya la experiencia es que cada vez que se suceden los gobiernos... Digo, de las palabras de Zoido, ¿qué ha dicho en concreto? De lo que ha dicho en concreto, pues agradecemos que lo estudie, agradecemos que tome este tema en consideración, pero es lo que digo, nos gustaría que haberle arrancado un compromiso más serio. Por lo pronto creo que lo que necesitamos ahora es un compromiso serio que nos haga avanzar en esta reivindicación. Porque es que lo que venimos padeciendo desde hace décadas son siempre palabras vacías, promesas sin contenido ninguno, no hay compromiso. Y bueno, la situación lo único que hacen es enquistarse. Entonces, al final y al cabo, no son soluciones. Las meras promesas en sí mismas no ofrecen una solución. Nosotros lo que necesitamos es un compromiso serio que lleve a que al final de un trabajo, nosotros no pedimos que esto sea de forma inmediata, pero sí que esto lleve a un compromiso serio de iniciarse un trabajo y que se traduzca en que se vaya limando esa brecha salarial hasta en la medida de lo posible pues que desaparezca. Alcalde. Bueno, yo contestando justo a las declaraciones de Zoido, es cierto que ha hecho un compromiso a 1 o 2 años, pero es verdad también que ha dicho que hay un estudio que se está terminando, que bueno, eso en cierto modo también da una tranquilidad al respecto de que bueno, es un tema que está sobre la mesa y que están al menos valorando.
contestando al tema de los diputados, yo quiero romper una lanza a favor no solamente de los diputados nacionales, sino también de los regionales, cuando a veces en las imágenes de televisión, que bueno, oye, también cogen momentos específicos y lugares determinados, todos los despachos de los diputados tienen televisión, están conectados con la sala en concreto, y es igual de viable en muchas ocasiones estar viéndolo desde tu propio despacho. Es más, puede ser multidisciplinar, porque puedes estar recibiendo a una persona o incluso haciendo otro tipo de gestiones, y no necesariamente tienes que estar físicamente en la sala en concreto. No es una falta de respeto, puesto que no hay una votación, sino es una valoración. Y yo, de verdad, al público en general, que nuestros diputados trabajan, en serio. Ya podremos valorar si lo hacen mejor o peor, pero que trabajan, que cuando salen esas imágenes, seguramente la mayoría estén en sus despachos y otros, algunos, haciendo algún otro tipo de gestión. Esto para empezar. ¿Qué es lo que yo lamento? ¿Qué es lo que yo lamento como afiliado al Partido Popular y alcalde del Partido Popular? Lo que lamento personalmente es que a mí me gustaría que esta propuesta de aumento de salario a los guardias civiles hubiera venido del Partido Popular. Eso para empezar. Porque yo creo que, como antes escuchábamos, escuchar o decir que hay que mejorar el salario de la Guardia Civil, y no vamos a entrar en la cuantía ni en las valoraciones presupuestarias, que eso tiene una letra pequeña que hay que estudiar, obviamente, que yo de verdad me siento satisfecho con que el ministro Zoido lo haya dicho, pero la Guardia Civil tiene una dimensión que se nos escapa a todos los que realmente lo podamos analizar desde un punto de vista teórico. Es la dimensión humana. No se puede comparar con la labor del Ejército, teniendo presente que el Ejército tiene su labor importante, decisiva, como defensa de nuestro país. Pero la Guardia Civil tiene una dimensión humana, que es la que trata con los vecinos de todos los municipios allá donde hace su labor, que es donde está el cuartel, más el resto de municipios de patrullaje. Es una labor que va desde atender a un vecino a pie de calle, desde hacer un control, desde asistir a una señora que tiene un problema cruzando un paso de peatones. Esto lo he visto yo en mi municipio. Y esto, simplemente por este detalle, hace que la Guardia Civil sea el cuerpo más valorado a nivel de cercanía, de profesionalidad, que existe para cualquier vecino de todos los municipios que nos encontramos o que existen, valga la redundancia, en España. A todo esto añadimos, voy a hacer una petición, ya que estamos... Los militares no se estarán muy de acuerdo con no, esto, pero yo digo la verdad, la verdad como no vecino. sé. Y añado dos cosas más. La primera, dos demandas, ya que aprovecho para estar en un programa en el que estamos hablando de este debate, que también es un debate técnico. Uno, que aprovechando, si hay dificultades presupuestarias en muchas ocasiones para mejorar el salario o los medios de la Guardia Civil, que por favor nos ayuden más a los municipios que realmente tratamos de ayudar en medios a la Guardia Civil, para que se nos favorezca hacerlo, que no tengamos impedimentos por parte de la Administración General del Estado, por parte de los habilitados nacionales, que no nos permiten en muchas ocasiones firmar convenios de colaboración o de mejora de las propias instalaciones de los acuartelamientos. Y segundo, y tercero, y por último... Eran dos. Sí, bueno, es que ya he aprendido mucho de ti. Este es el primero. Este es el primero. Por último, como antes decíamos, la Guardia Civil va a tener un papel muy importante en el futuro inmediato de España, sobre todo ante estos desafíos secesionistas e independentistas que estamos viviendo. Ahora es el momento de dar un paso adelante, independientemente de la valoración presupuestaria, pero de dar un paso adelante, y que sea el propio gobierno el que diga: realmente estamos apoyando a la Guardia Civil y aquí estamos nosotros para que ellos se sientan cómodos en la labor y en su ejecución diaria. Pues bueno, yo creo que el gobierno va a cambiar después de haber oído y visto este programa. Va a cambiar radicalmente, ya lo veréis, el lunes lo veréis. Estamos todos convencidos que sus señorías están viéndolo desde las televisiones que tienen en sus despachos. No sé por qué esta hora no es laborable, me parece. Pero... a estas horas ya, que pasan las 11 de la noche. La intervención de Rosa yo creo que ha sido fundamental, con lo cual, ese requerimiento a las señorías. Yo creo que me han escuchado todos. Bueno, don David Cumplido, que muchísimas gracias, mucho ánimo en sus reivindicaciones, yo creo que justas, y esperemos que sea justicia, por lo menos legislativa, o como quiera llamarse, y que obtengan ustedes una demanda que desde luego es de justicia. Yo a mí me gustaría terminar diciendo, nos sentimos enormemente orgullosos de recibir estos parabienes, ¿no? Y de que la sociedad tenga este concepto de nosotros, un amplio sector de la sociedad.
pero no puedo dejar de pensar que todos nuestros compañeros de los distintos cuerpos de policía, y con ellos menciono a la Policía Nacional, a los cuerpos de policía local, a los Mossos de Escuadra, Policía Foral y Policía Autónoma Vasca, estoy absolutamente convencido que merecen, y allí donde prestan su labor lo obtienen, el mismo reconocimiento, porque lo hacen, y así me consta, con el mayor de los espíritus y con ni un ápice menos de vocación que lo hacemos nosotros. Entonces quiero también romper esa lanza a favor y por nuestros militares, porque creo que han dejado demostrado, y recientemente se ha puesto nuevamente en primera plana lo sucedido con el Jazz 42, creo que queda fuera de toda duda cómo nuestros compañeros y amigos de las Fuerzas Armadas también desempeñan esa labor con la igual intención. Creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos de todos los funcionarios que estamos al pie, con independencia de nuestra labor, que estamos al pie del cañón, y que bueno, que todas las reclamaciones que nosotros tenemos son para prestar un mejor servicio a la sociedad, no solo esta la económica. Cualquier reclamación que hacemos nosotros, en este caso a UGC, tengan por cuenta que no tiene otro trasfondo que el de mejorar el servicio a la sociedad, y que la sociedad pueda sentirse, si cabe, aún más orgullosa de sus... Queda clarísimo, y nadie dudaba desde luego de las intenciones por las cuales ustedes piden una cosa que es de justicia, equipararse con otros cuerpos policiales que tienen el mismo reconocimiento y hacen la misma labor, como usted bien acaba de decir. Señor Cumplido, gracias y muy buenas noches. A ustedes. Calabacín o la berenjena, pues no se muevan porque hoy en El Gato al Agua se lo contamos todo. Es un auténtico escándalo. Las personas que vamos al mercado, y digo vamos porque yo voy, no sé de aquí el resto si soléis ir, es un auténtico escandalazo como están, pues eso, las berenjenas, el calabacín, el champiñón, la coliflor. Les vamos a dar datos. Hemos ido a un mercado y hemos hablado con las personas que hacen la compra, con personas que tienen poco para llegar a fin de mes, y desde luego no es que sea culpa de alguien, porque esto es por las condiciones climatológicas, pero van a ver el reportaje tan interesante que les hemos preparado. Pero antes, si les parece, saludamos ya a David Cumplido, que es miembro de la Junta Directiva Provincial de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Señor Cumplido, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a ver imágenes del Congreso de los Diputados, porque ayer mismo, el jueves, Ciudadanos llevaba al Congreso un debate, una proposición para equiparar los sueldos de la Guardia Civil con otros cuerpos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como pueden ser los Mossos de Escuadra y como pueden ser también, por ejemplo, la Ertzaintza y algunas policías locales. Y fíjense la ausencia de sus señorías en el hemiciclo. Más allá de que algunos estuviesen con el móvil, la verdad es que brillaba por su ausencia, y no sé si es que es un asunto que la calidad de vida, el sueldo de los guardias civiles no afecta a sus señorías, o qué es lo que ocurría. Vamos a escuchar los argumentos, ahí está el Grupo Ciudadanos, que sí que estaba presente, los argumentos de su portavoz Miguel Gutiérrez. Que todas las asociaciones profesionales de la Guardia Civil vienen coincidiendo que es urgente la necesidad de equiparar los salarios respecto al resto de los cuerpos policiales y no agudizar aún más la precaria situación en la que viven los agentes de la Guardia Civil y además sus familias, porque estos señores que están aquí... Bueno, señores, lo ven en sus pantallas. En los próximos minutos va a estar con nosotros David Cumplido, que es miembro de la Junta Directiva Provincial de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Viene esta noche al Gato al Agua para hablar, entre otras cosas, de esta propuesta que se debatía ayer en el Congreso de los Diputados para equiparar los sueldos de la Guardia Civil con el resto de cuerpos policiales autonómicos, como los Mossos o los Mossos de Escuadra, o la Ertzaintza. Se llevó ayer al Congreso, por cierto, con escasa presencia de sus señorías. El ponente de Ciudadanos estaba casi solo, y de los 350 diputados no había ni siquiera una cincuentena. Hacemos una pausa de publicidad y entramos en materia. ¿Han notado ustedes que el precio de las hortalizas está por las nubes? Precios como el del... Señor ministro, no son solo ellos, tienen familias, tienen hijos, tienen familias a las que atender, tienen padres, hay familias con problemas de dependencia. A pesar de todo, señor ministro, a pesar del abandono que este Gobierno y otros anteriores mantienen al cuerpo, la vocación de cientos de jóvenes por ingresar en él se mantiene incólume. Bueno, como les decía, la Guardia Civil es la institución mejor valorada por todos los españoles según datos del CIS. Señor Cumplido, ¿por qué cree que es así? ¿Por qué cree que el cuerpo al que usted pertenece es la institución española mejor valorada según los españoles?
Bueno, yo creo que confluyen muchos factores. Quizás uno histórico, tenemos una presencia permanente en el tiempo, en la sociedad española desde hace 200 años, con un servicio singular como el que hemos prestado, ¿no? Que es muy vocacional, como bien han señalado, ¿no? En el vídeo. Y por otro lado también, desgraciadamente, por el desprestigio añadido de muchas otras instituciones del Estado que hasta hace poco atesoraban confianza de los ciudadanos y la han ido perdiendo. Yo creo que es una colusión de factores, ¿no? Es decir, que nuestra propia labor, mantenida a lo largo del tiempo, de trabajo por y para el ciudadano, con independencia de los regímenes políticos, y por otro lado, desgraciadamente, porque cada vez los ciudadanos tendemos a confiar menos en las instituciones. Digamos que van quedando menos reductos de confianza o en quien confía. Bueno, ese respeto y admiración que refleja el CIS del sentimiento que tienen los españoles hacia la Guardia Civil, ¿cree que se refleja en el nivel salarial del cuerpo a que usted pertenece? No, evidentemente no. Nosotros, quizás esta reclamación, gracias a que ha acudido a las Cortes, ha vuelto al panorama, ¿no? Y se ha vuelto a poner en solfa, por así decir, ante la opinión pública, pero es histórica ya, ¿no? Esta reivindicación, la reivindicación de que nos sentimos la cenicienta de la